a través de interfaces Ethernet. Estas redes denominadas multiservicios soportan una amplia gama de servicios, aplicaciones y cuentan con mecanismos donde se incluye soporte de tráfico, el RTP, que es el de tiempo real, para aplicaciones como telefonía IP y video IP. Las redes Metro Ethernet suelen utilizar principalmente medios de transmisión guiados como el cobre y la fibra óptica, y existiendo también soluciones de radio como de radio licenciadas, los cuales proporcionan, los caudales proporcionados son de 10 megabits, 20, 30, 100 y 1 gigabit y 10 gigabits. La fibra óptica y el cobre se complementan de forma ideal en el ámbito metropolitano, ofreciendo cobertura total a cualquier servicio a desplegar. Por ejemplo, los beneficios del Metro Ethernet que ofrece son que tiene muy alta fiabilidad, es de fácil uso, la presencia y la capilaridad prácticamente universal en el ámbito metropolitano. Es económico, ya que los servicios de Ethernet reducen el capital de suscripción y operación en 3 formas, que vienen a ser el amplio uso, que es donde se emplean las interfaces Ethernet, que son las más difundidas para las soluciones del networking. El bajo costo, donde los servicios Ethernet ofrecen bajo costo con la administración y operación de funcionamientos de red. Y el ancho de banda, que es donde los servicios Ethernet permiten a los usuarios acceder a conexiones de banda ancha a menor costo. Y vienen luego sus características. Para Metro Ethernet se tienen en cuenta las características las siguientes características, que es el CIR, que es el Committed Information Rate, que es la cantidad promedio de información que se ha transmitido teniendo en cuenta los retardos, pérdidas. El CBR, que es el Committed Bar Size, que es el tamaño de la información utilizada para el CIR respectivo. El EIR, que especifica la cantidad de información mayor o igual que el CIR, hasta el cual las tramas son transmitidas sin pérdidas. Y el EBS, que es el tamaño de la información que necesita para obtener EIR determinado. Dentro de lo que hizo fue eso, ingeniero. ¿Solamente eso? ¿Tan poquito? Sí. Estaba colocando un esquema, pero no lo digo. Bueno, es muy poco, ¿ah? Pero vamos a ver. Veremos entonces un poco. A ver, antes de que me vaya, usted apellida. Pérez. ¿Cómo apellida? Enrique Pérez. Pérez Serán. Pérez Dávalos, ¿no? Sí, ingeniero. Ok. Bien. Ok, vamos a ver entonces. ¿Alguien que quiera aclarar o adicionar o avanzamos rapidito?
Marines. Está bien, ingeniero, avancemos. Avancemos de una vez, como es. Bueno. Ok, vamos a comentar un poco la idea general. Bien, la tarea era esta, ¿sí? Metro Ethernet Forum, o Metro Ethernet, y toda la información oficial está en este sitio. Y bueno, históricamente Ethernet es una red que fue popularizada por factores que permitieron que la IEEE, que es la que estandarizó con el estándar 802.3, definió la normativa, etcétera, etcétera, tuvieron una buena idea. O sea, esto todo parte de Metcalfe, Robert Metcalfe, que hizo su tesis y toda la historia esa que habíamos comentado, ¿no? Que Ethernet, que lo contrataron para que hiciera una red que pudiera comunicar las computadoras personales que ya estaban apareciendo en la época de los 70s, 80s. Y entonces, por supuesto, se estandarizó en los años 80 y algo, 84, 83, por ahí. Y apareció el Ethernet como una red de interconexión de elementos computacionales, y que se popularizó porque la IEEE, que es la organización de estándares que está a cargo de esto de Ethernet, tuvo la visión y la buena de no cerrar su estándar. Lo publicó y oficialmente permitió que cualquiera pudiese fabricar los elementos de Ethernet. Y quizás esa es una de las razones por la cual es su popularidad. Es decir, ahí se metieron los chinos, empezaron a fabricar tarjetas, empezaron a fabricar todo lo que se tenía que fabricar para Ethernet. Y bueno, Ethernet se volvió popular, se volvió barato, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aparte de ello, tuvo la posibilidad de crecer, ¿no? Y rápidamente creció de 10 megabits, apareció 100 megabits, apareció 1 gigabit, 10 gigabits, etcétera. Que hasta 10 gigabits es muy común. Sí, 40 y 100 gigabits son solo para data centers, pero ha seguido una evolución muy, muy rápida, ¿sí? Entonces, además, al ser popular, de hecho, al ser dominante, porque Ethernet es la red dominante en redes LANes, ¿no? En redes LANes, es decir, no hay otra. Entonces, bueno, pues todo el mundo la conoce, ya es muy, casi todo el mundo lo tiene, y lo tiene sentado por conocido. Todo el mundo enchufa un cable y no sabe ni qué, potencialmente ni qué es, pero ya le perdió el miedo. Todos saben que un cable Ethernet, un cable UTP, tiene un conector y bla, 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 toda esa historia. ¿Bien? Entonces, quiere decir que Ethernet ya tenía un recorrido muy largo, un conocimiento de la población muy... Entonces, además, ocurrió lo que nosotros hemos visto durante todo en el curso. Hemos visto que nosotros podemos conectar los switches entre ellos y crear VLANs, bueno, hay varias cosas que se pueden hacer con los switches Ethernet. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, ocurrió una cosa interesante, pero en el concepto, a ver, veamos lo siguiente. Aparecieron terminologías extrañas, ¿sí? ¿No? Ustedes han visto que inicialmente los términos LAN y WAN eran los únicos que se usaban, pero después aparecieron otros términos como MAN, PAN, y quizás hay otros más, no sé. Hay otros más que aparecen por ahí para hablar de redes, ¿no? Area Network. Bueno, las LANes y las WANes eran las únicas que en la época se hablaban y se decían, en las que tradicionalmente se enseñan. Una LAN es, bueno, y entonces, ¿qué es una LAN y qué es una WAN? Y lo que siempre nos enseñaron es, bueno, dependiendo de qué normalmente se hablaba del ámbito espacial, es decir, la cobertura que tenía una red, eso definía si era LAN o WAN.
Pero también hay otras posibilidades de, por ejemplo, podríamos hablar de velocidad o de costos por bit. Entonces, bajo ese concepto, por ejemplo, la red LAN se dice que es una red que, bueno, está en un ámbito cercano, local, de máximo 2.5 kilómetros. Esto sale de Metcalfe y su teoría que con 5 segmentos de coaxial grueso logró 2.5 kilómetros, o sea, ese era el coaxial grueso, pero no se usa. Se empezó a usar el coaxial delgado, que son 5 segmentos de 180 metros, y finalmente UTP son 5 segmentos de 100 metros. Por lo tanto, entonces con red de cable UTP, máximo 500 metros. Con cable coaxial delgado, quizás el doble, 1000 metros, y con cable coaxial grueso, 2.5 kilómetros. Entonces, por supuesto, ya no existe coaxial grueso ni delgado, entonces la red de área local está más o menos restringida a 500 metros, ¿sí? Con 4 repetidores o 4 repeticiones en el camino, ¿no? Bueno, la red LAN es eso, y la red WAN es una red que cubre cualquier área, todo el mundo, todo el globo, se dice, ¿no? Llega a cualquier lado. Entonces no tiene restricciones de distancia. Bien, aquí entonces sucede que esa era la forma de la definición básica de la distancia, era la que definía si era una LAN o era una WAN. Pero también si vamos a la parte de velocidades, las redes LAN tienen velocidades altas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues esto es lo que acabamos de comentar. Han empezado a crecer, empezamos con 10 megabits, luego 100 megabits, etcétera, etcétera. Mientras que las velocidades en las WANs son más bien restringidas, es decir, no son tan altas como quisiéramos, ¿sí? ¿Por qué? Porque las WAN nos cobran por usar velocidad, es decir, no es lo mismo pedir de aquí a La Paz 10 megas que 1 mega, ¿no? Entonces, las velocidades son restringidas, y no porque, quizás no es porque haya o no haya tecnología. Bueno, en realidad sí, también son problemas tecnológicos. Ayer me acabo de enterar que la máxima velocidad que uno puede pedir de internet aquí en Santa Cruz es 160 megas. No le pueden dar más ningún operador, entonces hay restricciones tecnológicas también, no pueden llegar con más velocidad. ¿Por qué razones? No lo sé. Bueno, entonces en WANs hay restricciones, pero esas restricciones no solamente son tecnológicas, pueden ser más bien económicas, es decir, no es barato pedir 1 mega de aquí a La Paz, y peor 10 megas, o peor 100 megas. Entonces el costo que le conlleva al usuario pedir en una WAN una velocidad, obviamente nos restringe, ¿no? Nos restringe por precio o por tecnología. En la red de área local, nada, o sea, 1 giga, pongamos 1 giga, ya ponen 1 giga, pongamos 10 gigas, ponen 10 gigas, o sea, no es complejo. Y si nosotros vemos por costo, obviamente, en las redes LAN el costo por bit tiende a cero, es decir, esto es muy simple de entender, supongo, si no, me avisan si no lo entienden. Es el costo que se paga por transmitir cada bit. Entonces, ahora a 10 megabits, usted gasta en su cableado y en su red un cierto costo, y ese es el costo que tiene, y después usted envía. Entonces, envía datos y no le cobran por enviar los datos por bit, sino puede hacer su cálculo, y obviamente en su cálculo va a ver que tiende a cero, porque son años que está usando su red y ha transmitido no sé cuántos teras, no sé, ¿no? Mientras que en red de WAN todavía se mantiene el costo, es decir, no es gratis, lo pagamos. Si pagamos $500 por 1 mega, no sé, eso se divide por el mega y eso nos da el valor del costo bit. Obviamente, en realidad se está pagando lo que el proveedor cobra por su inversión, ¿no? Ok, entonces, entre esta área local y esta área amplia, existe una diferencia muy grande, ¿no? De 1 kilómetro o un par de kilómetros a todo el globo. Entonces empezaron a aparecer otros conceptos, y esto
es el concepto que apareció como Metropolitan Area Networks, que viene a ser, ok, pero hay redes que no necesariamente son LAN, pero tampoco son WAN. ¿Qué hacemos, no? Entonces, ¿dónde está la cosa? Bueno, ahí entran en juego entonces algunas cosas que sucedieron. Bueno, aquí está un resumen, ¿sí? Las velocidades de las LANs son altas y las de las WANs son bajas, el precio por bit tiende a cero, el WAN es alto o se mantiene como quieran el precio por bit, etc. Bien. ¿Qué hicimos nosotros en nuestros packet tracers? ¿Se acuerdan? En nuestros packet tracers lo que vimos es que, y lo podemos hacer acá, teníamos la posibilidad de los switches. Ethernet. Vimos que los switches tenían capacidades cada vez mayores y entonces que podíamos hacer y establecer nuestras conexiones y hacer nuestras VLANs, ¿sí? Pero ocurrió una cosa interesante, también podíamos ponerlas en diferentes niveles, en que sea piso 1, piso 2, piso 3, etc. Y lo único que teníamos que hacer es conectar a este elemento con este elemento y declarar que esta conexión iba a ser una troncal, ¿se acuerdan? Una troncal, y esta la poníamos, qué sé yo, si era con cable de cable cruzado, etcétera, etcétera. Bueno. Ok, y entonces aquí teníamos los elementos conectados, y a estos elementos podríamos incluso organizarlos en grupos, ¿sí? Que nosotros llamamos VLANs. Entonces aquí tenemos la VLAN redonda y aquí tenemos la VLAN cuadrada, etcétera, etcétera. Esto ya lo hemos hecho, entonces bien. Ok. Ahí no hay nada extraordinario, ¿no es verdad? Esto es lo que hemos hecho. Saben que los switches tienen esas capacidades y si tenemos 3 switches, tenemos protocolos que evitan el bucle, STP, bla, 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 ¿no? Y ahora protocolos mucho más rápidos que de recuperación, etc. Bueno, y podríamos hacer eso. A ver, para hacerlo más fácil. Entonces, esto de aquí para arriba. Nos copiamos esto, ¿sí? Entonces así lo completamos. Bien. Ok, entonces esto era común, lo han practicado, han visto ustedes que sí se puede hacer, etc. Pero bueno, sucedió una cosa interesante. Esto era ámbito local, normalmente estamos hablando de redes LAN. LAN en el concepto clásico de área que no excedía de esto, de un ámbito local. Pero sucede que estos enlaces, en los fabricantes de switches y todo esto empezaron a fabricar enlaces de otro estilo, que se llaman, lo vamos a poner a ver un color, enlaces ópticos. ¿Sí? Los
enlaces ópticos que normalmente en gráfica, en redes se define así. Ok. Estos enlaces ópticos, dependiendo el tipo de fibra, etcétera, se consiguen con fibra óptica monomodo puedan llegar a distancias de cientos de kilómetros. Bueno, ¿qué pasaría si fuera esto así? ¿Qué pasa si yo pongo en mi switch módulos de fibra, que es fácil, muy fácil, no es ni siquiera costoso? Y tengo aquí distancias de hasta cientos de kilómetros. Bueno, si esto es así, sucedería que yo podría poner un switch en Santa Cruz, uno en Montero, otro en Buenavista, otro en, no sé, en Guarnes, etcétera, etcétera. Y hacer lo mismo que hacía de manera local, Milanes y todo lo demás. ¿Ok? Entonces, tecnológicamente sí se puede hacer eso, pero desde el punto de vista de despliegue, una persona o una institución, cualquiera que sea una empresa, un banco, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tendría que tender fibra, llevar esa fibra, etc. Entonces, ¿quiénes son los que aprovecharon la idea? Los operadores, Cotas, que ya ellos tienen tendidas sus fibras hacia un buen tiempo atrás, de aquí a Montero, de aquí a Warner, de aquí a Sotoca, de aquí a todo lado. Y dijeron, bueno, ok, switches Ethernet son fáciles de configurar, son confiables, todo el mundo conoce. ¿Por qué no hacemos una cosa, ¿sí?, que permita que esto sea, convertamos esto en una red, en una nube, y le damos un servicio Ethernet, pero este servicio Ethernet va a ser un servicio metropolitano, ¿sí? Va a ser un servicio que va a estar en varios lugares cercanos a nuestra ciudad, y entonces le podemos dar el servicio a la empresa A. No sé, a ver, vamos a ver. Vamos a mover un poquito para acá. A Los Redondos, que es la empresa X o A, B, no sé. Le damos sus servicios y le llevamos sus bilanes hasta, no sé, si quiere hasta Warnes, si quiere hasta Montero, y le cobramos por eso. Entonces así nace más o menos la idea de los servicios a través de Ethernet, de la tecnología Ethernet, que como se las da, se la brinda a través de distancias que no exceden estos cientos de kilómetros que da para hacer una área metropolitana. Entonces nace el concepto de metro Ethernet, es decir, los que aprovechan esto son los proveedores. Y entonces, ya saben ustedes, podemos poner, y aquí los switches Ethernet en la actualidad tienen posibilidades de regular el tráfico, decir, bueno, este puerto es de 100 megas, pero yo le voy a dar solo 50, yo le voy a dar 25 megas, y entonces el switch regula la velocidad que va a transmitir. Esta VLAN redonda se va a comunicar con esta y con esta. Entonces los bancos, todos los que están en el área, es muy simple, solo conectan a un lado y reciben al otro lado. Y entonces, ¿cómo garantizan los señores estos que la señal del banco A con el banco B no se van a ver? Por VLANes. Este señor recibe con una VLAN y, bueno, en la red ninguno se va a ver, los que no tengan que verse, por supuesto. Hay que confiar en el operador, que el operador no va a hacer que se vea en ninguno. De hecho, estos switches Ethernet que son diseñados para metro, y ahí empezó a aparecer metro, ¿sí?, metropolitana, son unos switches que son los switches Ethernet clásicos que conocemos, pero que tienen un software agregado, es decir, un adicional. El adicional es muy simple.
el adicional hace lo que se llama aislación de puertos. El puerto 1 no se puede ver por nada del mundo con el puerto 2. Es decir, en el puerto 1 yo tengo que definir una VLAN, en el puerto 2 otra VLAN, en el puerto 3 otra VLAN, etcétera, etcétera. Está separado por puertos. Porque lo único que le damos al cliente es una conexión. Porque no necesita más. ¿Para qué quiere dos conexiones? Si usted aquí adentro, en su red local, hace lo que quiera. Entonces, usted va a tener una conexión y aquí dentro de, o sea, esta conexión para el operador será la empresa cuadrada que quiere comunicarse con la otra empresa cuadrada y con la otra empresa cuadrada. O sea, todos son esos puertos del Metro Ethernet, son los mismos, las mismas VLANs, pero yo como usuario puedo aquí, a su vez, tener mi propia red. Mi propia red y mis propias VLANs. Entonces puedo tener aquí varios elementos y aquí yo podría tener una red. A ver, vamos a ver qué otra forma hay. Vamos a poner una red rectangular. Y una red. Vamos a crear así como un dibujo. Entonces, esta es otra red. Otra VLAN. Yo dentro de mi red tengo dos VLANs, una así rara y otra rara, y entonces esas las voy a meter a este enlace Ethernet que me va a dar el proveedor, y esto es lo que yo quiero que llegue también al otro lado de mi en realidad tendría que llevarme todo. Yo quiero que esto también me llegue a cada uno de los lugares que estoy queriendo colocar. Entonces, aquí y aquí. ¿Sí? Entonces, quiero enchufarme al servicio que me van a brindar y que me lleven mis VLANs. Las mías son distintas a las que el operador tiene. Bueno, lo mismo sucederá con esto, por supuesto. El operador la va a identificar a esta empresa a la que va a dar el servicio como VLAN redonda, no lo sé. Como VLAN redonda ese puerto, y ese puerto, por supuesto, lo va a llevar a todo. Y este puerto que está como redondo, que está clasificado, tendrá a su vez a sus propias, a la empresa que le está dando el servicio, y así, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre aquí es que estos switches del proveedor tienen etiquetadas unas VLANs. Y las redes de los usuarios a su vez tienen otras VLANs, tienen VLANs sobre VLANs. Eso es la novedad en esta historia y a eso se llama Q. Q es un estándar. Se llama Q en Q. VLAN sobre VLAN. Ya sabemos cómo funcionan las VLANs, entonces por supuesto es una etiqueta extra. Entonces en ese espacio en el que apareció en el 802.1Q, ¿se acuerdan? Apareció que la Ethernet fue modificada y se puso una etiqueta para identificar los cambios, que el paquete cuando está circulando por aquí identificaba si es de la VLAN redonda, de la cuadrada, etcétera, para que este señor identifique que los que vienen son de tal, tal y tal, que era el 802.1Q, se modifica y se pone el 800, este nuevo estándar que es Q en Q, y entonces eso permite etiquetar, sobre etiquetar, es decir, esta etiqueta,
etiqueta rectangular, ya va, tengo una VLAN rectangular y se mete dentro de una VLAN cuadrada y así viaja y al otro lado llega la VLAN cuadrada, la desencapsula y entonces queda adentro la VLAN rectangular, etcétera. Esta VLAN extraña entra dentro de la cuadrada, bla, bla, y así se pueden comunicar entre las VLANs que tienen los usuarios y aprovechan la red Metro Ethernet. ¿Ok? Bien, entonces eso es lo que es Metro Ethernet. Bien, ¿dudas aquí? ¿Nada? ¿No hay dudas? ¿No hay nada? Marinés, Juan, Rubí. ¿Podría ponerle la anterior diapositiva, ingeniero, que le quería que sacar captura? Ahí, un segundito. Listo, gracias. Bien. Ok, el Metro Ethernet es muy fácil de entender porque ya como ustedes han hecho toda la programación de switches, es muy fácil de entender. Ahora, obviamente, aquí adentro, los proveedores, nosotros hemos simplificado desde el punto de vista del usuario, ¿no? Por supuesto, el usuario ve que le llega un cable Ethernet y ya está. Obviamente, el operador puede y ofrece varias formas de conectividad, ¿no? Hay una que se llama Line, hay otra que... Pero técnicamente son procedimientos o formas cómo se van a conectar, si van a ser dos sitios, múltiples sitios, si se va a ver como si fuera una red de Ethernet clásica, o voy a salir de un punto a varios puntos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay unos términos que se utilizan por ahí, que es muy fácil que lo lean ustedes, hay unos que se llaman UNI, User Network Interface, NNI, Network to Network Interface, que cada una de las interfaces ya se llaman interfaces hacia el usuario, UNI. Y bueno, y si es una Metro Ethernet se quiere conectar con otra Metro Ethernet, necesitan el procedimiento de Network to Network Interface, o sea, una conectividad de Metro Ethernet a Metro Ethernet, ¿sí? No, además de eso tampoco. Ahí son muy fáciles de programar, por supuesto. Las velocidades se las... Oye, ¿cuánto quieres vos aquí en Santa Cruz y en Montero? De aquí a Montero, 10 megas sí te doy. De aquí de Santa Cruz a Porongo, solo 4 megas, ya, 4 megas. Y bueno, entonces uno puede definir qué velocidades va a usar y la cosa funciona. ¿Dudas? ¿Preguntas? Y si no hay dudas y preguntas, vámonos entonces para la tarea. La tarea que vendría a ser la tarea 19, si no me equivoco. No sé si estoy bien, 19, 18. Esta es la que hemos visto, era la 18, ¿no? Sí. La tarea 19 entonces ya entramos a otro tema. Calidad de servicio y arquitecturas para brindar calidad de servicio. Es un tema que está ampliamente expuesto por ahí en los libros, en lo que tienen ustedes en la materia de aquí, de la web. Y nada. Y con esto entonces vamos a seguir avanzando, todavía nos queda un tantito. Voy a revisar cuál es el día que prosperó. A ver, Vanessa, 6, 2, 3, voy a contar el 6. 3, 4, 5, 6, 7. 7 para el 6 y para el 4, 1, 2, 3, 4. Bueno, el 6 de enero, entonces voy a anotar aquí para que no me pierda. ¿Verdad? Examen. Entonces, la historia sería así. Segundo parcial sería 6 de enero del... ¡Wow! No están así, ¿no? 2022. El 6 de enero del 2022. Lo cual nos lleva a que el examen final
será una semana después, 6 y 7, 13. 13 de enero del 2022. Ok, estos son los datos, entonces, estos los voy a publicar si quieren para que lo tengan, no voy a meter dentro de la misma tarea, solo como información, ¿no? Y nada, eso sería entonces por el momento. ¿Alguna duda, algo que quieran comentar? Y si no, nos estaríamos viendo el día martes. Tienen tiempo para hacer su tarea. Gracias, ingeniero. Nada más, entonces, bueno, que tengan buen fin de semana, jóvenes. Cuídense. Igualmente, ingeniero. Que estén bien. Buenos días. Igualmente, ingeniero. Hasta luego. Buenos días. Que estén bien. Gracias.